Acompáñame a explorar juntas y juntos los retos y triunfos del emprendimiento, liderazgo y empoderamiento personal y profesional. Aquí encontrarás herramientas, inspiración y guía para transformar tu vida de forma integral. Soy Marisa Beltrán, esto es E, Empoderarte y Emprender, el poder de ser tú. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de E, Empoderarte y Emprender. Hoy quiero aprovechar este espacio para hablarte de algo muy importante y que todas y todos hemos enfrentado en algún momento de nuestras vidas, el miedo. Ese sentimiento que todas y todos hemos experimentado al comenzar algo nuevo, ya sea iniciar un negocio, lanzarte un proyecto personal, atreverte a soñar o cualquier paso nuevo hacia lo desconocido. El miedo siempre está ahí, pero aquí la clave no siempre tiene que ser algo malo. El miedo puede detenernos, pero también puede impulsarnos a descubrir de lo que realmente somos capaces. Sé que muchas y muchos de ustedes tienen grandes ideas, proyectos y sueños que quieren materializar, pero sé también que el miedo puede paralizar. En este episodio, quiero que reflexionemos juntas y juntos sobre cómo el miedo puede detenernos, pero también cómo puede impulsarnos a descubrir de lo que realmente somos capaces. Lo más importante, quiero que al final de este episodio te lleves herramientas prácticas para enfrentar ese miedo y dar ese primer paso hacia lo que deseas. No solo vamos a reflexionar sobre cómo el miedo nos afecta, sino que te daré herramientas, te contaré historias inspiradoras y te compartiré mi experiencia personal para que tú también te animes a dar ese primer paso. Porque sí, yo también he tenido miedo. Incluso en este momento lo estoy sintiendo. He tenido miedo al fracaso, al qué dirán, a ser juzgada, a no sentirme preparada. Pero ¿sabes algo? Cada vez que decidí actuar, a pesar del miedo, crecí, aprendí y descubrí que podía más de lo que imaginaba. Iniciemos reflexionando. ¿Te has preguntado qué significa realmente emprender? Para muchas personas, emprender es sinónimo de abrir un negocio, pero en realidad es mucho más que eso. Emprender es atreverse a dar el primer paso hacia algo nuevo, un proyecto, una idea, un sueño. Es salir de la zona de confort y construir algo desde cero. Hoy quiero que reflexionemos juntas y juntos sobre lo que implica emprender y por qué, aunque a veces nos asusta, puede ser una de las experiencias más enriquecedoras de nuestras vidas. Emprender no es solo tener un plan de negocios, es también un proceso personal de autodescubrimiento y crecimiento. Si te encuentras en ese punto donde tienes una idea o un sueño, pero no sabes cómo empezar, o si el miedo te está deteniendo, quiero decirte algo muy importante. No necesitas tener todo resuelto para dar el primer paso. Empecemos definiendo qué significa emprender. Para mí, emprender tiene 3 componentes clave. Visión. Es tener una idea clara de lo que quieres lograr. Acción. Dar pasos concretos, aunque sean pequeños, para hacer realidad esa visión. 3. Perseverancia. Mucha perseverancia. Mantenerte firme, aun cuando enfrentes obstáculos o desafíos. Emprender no es solo empezar algo nuevo. Es tener el valor de creer en ti y en tus ideas. Emprender no siempre significa abrir un negocio. Tal vez para ti significa iniciar un proyecto personal que te apasione, comenzar un camino de aprendizaje, estudiar una carrera, un curso o una capacitación, crear un espacio de trabajo o un emprendimiento social que impacte positivamente a los demás, atreverte a cambiar de rumbo profesional para encontrar algo que te haga más feliz. Lo importante aquí es que emprender es un acto de valentía, porque implica decidir hacer algo nuevo y salir de lo conocido. Es atreverte a decir, voy a intentarlo, aunque no tenga todas las respuestas todavía. Quiero contarte un poco de mí, de mi historia, y cómo he emprendido en diferentes momentos de mi vida. No siempre ha sido fácil, pero cada paso me ha enseñado algo invaluable. Mi primer decisión trascendental fue cuando tuve que elegir la carrera profesional que estudiaría. Yo quería criminología, sin embargo en la UACJ no ofertaban esa carrera. Entonces decidí derecho. Quería ser abogada, sin embargo apliqué a la carrera de sociología para no arriesgarme a no quedar. Entonces estudié las 2 carreras al principio, pero en 2007 decidí cambiarme de sociología
para estudiar de lleno la carrera de Derecho. En ese momento tomé una decisión muy importante para mi futuro profesional. Sabía que tomar ese camino significaría renunciar a algo que ya había comenzado, aunado a que las dos eran áreas que me apasionaban. Cuando tomé esta decisión, sentí miedo. Estaba abandonando algo valioso. ¿Qué dirían los demás? Pero en el fondo sabía que el derecho era el camino que me permitiría crecer y lograr mis metas. Aquí aprendí que emprender también significa tener el valor de cambiar de rumbo. Cuando decidí independizarme de mis padres a los casi 19 años de edad, dejar la casa de mis padres fue una de las decisiones más difíciles. Era un salto hacia lo desconocido, donde la responsabilidad y la incertidumbre eran enormes. Me enfrentaría a la independencia, enfrentando miedos relacionados con la responsabilidad, la autonomía y el qué pasaría si las cosas no salían como esperaba. Sin embargo, mis ganas de ir en busca de mis sueños, saber de qué era capaz de hacer yo misma, me motivaron a accionar. Claro que tenía miedo, pero mi determinación y mis sueños eran más grandes y tuve la fuerza para empezar a construir mi propia vida. Claro que me enfrenté a muchos retos, personales, profesionales, económicos y de seguridad, pero lo logré y terminé mi carrera de Derecho. No se diga cada vez que inicié un nuevo trabajo o relación personal o sentimental. No importaba cuántas veces lo haya hecho, siempre hay algo de incertidumbre y miedo al comenzar algo nuevo. Ya sea un trabajo que no conocía bien o una relación que implicaba nuevas responsabilidades emocionales, el miedo a lo desconocido estuvo presente. Sin embargo, cada vez que me enfrenté a estos temores, me di cuenta de que también había una oportunidad para aprender y crecer. Empezar una vida en pareja fue otro gran paso. El miedo a no ser capaz de enfrentar los retos que vienen con el compromiso y la convivencia estuvo presente, y más para alguien que tenía 6 años viviendo sola. Pero también sabía que ese era un paso natural en mi crecimiento personal. Aprender a compartir mi vida con alguien fue una experiencia transformadora y el miedo fue solo una parte del proceso. Convertirme en madre es probablemente una de las decisiones más significativas de mi vida. Aceptar la responsabilidad de traer una vida al mundo, de educarla y guiarla, traen consigo miedos de no ser lo suficientemente buena, de no saber cómo hacerlo, pero el amor y el deseo de ser una buena madre superaron esos miedos. Y esa experiencia que me ha dado una perspectiva completamente nueva de la vida. Cuando decidí estudiar mi segunda carrera y mis 3 maestrías, siendo madre, esposa, trabajadora, estudiante, ama de casa, emprendedora, después de haber completado una licenciatura, el miedo al fracaso y la falta del tiempo que me hizo cuestionarme si debería seguir con mis estudios. Pero me motivó mi pasión por aprender y la oportunidad de abrirme a nuevas áreas de conocimiento. Empecé mi segunda carrera y más tarde mis 3 maestrías. Todo esto sin tener la certeza de que tendría éxito. A pesar de las dudas, la satisfacción de avanzar y alcanzar cada meta fue un regalo que solo el esfuerzo y el enfrentamiento al miedo pudo dar. Este fue uno de los desafíos más grandes que enfrenté. Me cuestioné 1000 veces si podría con todo, pero entendí que emprender no significa hacerlo todo perfecto desde el inicio, significa confiar en tu capacidad de aprender y adaptarte en el camino. Cada uno de estos momentos fue un punto de inflexión en mi vida, un desafío que el miedo me presentó. Sin embargo, con el tiempo entendí que el miedo no debía de ser un obstáculo. Cada vez que enfrenté mis temores, descubrí que me encontraba más cerca de alcanzar lo que realmente deseaba. Y eso es lo que quiero, que te lleves este episodio. El miedo siempre va a estar ahí, pero tú decides cómo enfrentarlo y cómo te impulsa a seguir adelante. Sin ser la excepción, este podcast. Me he cuestionado 1000 veces si mi idea era lo suficientemente buena, si sería capaz de ejecutarla, si lograría transmitir el mensaje que quería. Me preguntaba, ¿qué tal si nadie lo escucha? Si a nadie le interesa. ¿Y si no logro transmitir el mensaje que quiero? Era una sensación de vulnerabilidad enorme, pero algo que cambió en mí cuando entendí que ese miedo no era un enemigo, sino una señal de que iba a ser algo significativo, algo que realmente importaba.
el miedo aparece porque estás haciendo algo que importa, algo que tiene el potencial de marcar una diferencia. Quiero platicar contigo cómo surge este podcast y la historia detrás de él, porque quizá como yo, alguna vez has tenido miedos, creencias limitantes y dudas que te han frenado. Durante mucho tiempo, yo era de esas personas que pensaba que las redes sociales eran para personas sin estudios, sin profesiones o sin negocios serios, y que todo giraba en torno a bailes, superficialidad o entretenimiento sin valor. Además, cuando llegó TikTok y las plataformas crecieron, había una percepción general de que esto no era un trabajo real y que dedicarte a ello significaba no ser profesional ni formal. En mi caso, me aterraba la idea de exponerme a la violencia digital, bullying, acoso y otros delitos que te vulneran públicamente. Por mucho tiempo tuve la idea de que un trabajo formal era la única opción correcta y segura para tener éxito en la vida. Crecí con la creencia de que debía tener un empleo de 8 horas con prestaciones, un salario fijo y estabilidad, porque eso era lo que se consideraba bien visto y respetable. Así me habían enseñado, trabajar para alguien más, cumplir horarios estrictos y recibir un sueldo cada semana o cada quincena. Era sinónimo de ser respetable, de tener un buen trabajo. Pensar en otra forma de generar ingresos como emprender o crear contenido me parecía poco serio e incluso arriesgado. La idea de salir de esa estructura me generaba incertidumbre y mucho miedo, porque no encajaba en lo que consideraba seguro o normal. Pero la realidad es que con el tiempo me di cuenta de que lo formal no siempre significa estabilidad y lo seguro no necesariamente trae libertad ni satisfacción personal. Como muchos, tuve mis fracasos y momentos difíciles. En 2012, justo un mes antes de terminar mi primera carrera, perdí mi trabajo en la entonces PGR, donde había trabajado por 4 años. Fue devastador porque durante 6 años había vivido sola, trabajaba y pagaba mis estudios. Sentí que mi vida se derrumbaba. Después de eso, envié cientos de currículums, sin éxito. La razón, mi profesión. Al ser abogada, enfrenté estereotipos y prejuicios como que los abogados son tramposos, grilleros o conflictivos, hasta que tomé la decisión de borrar mi carrera del currículum, dejando únicamente escolaridad preparatoria. Fue ahí como conseguí un trabajo en ventas de Afores, algo que nunca imaginé hacer. Imagínate lo que significó para mí. Me cuestionaba, ¿cómo es posible que una abogada esté tocando puertas, haciendo llamadas, vendiendo? Pero entendí que ese pensamiento era puro ego. Me esforcé, aprendí y en ese momento me dije, tengo que prepararme más. Fue así como decidí estudiar mi segunda carrera. En 2013, estando sin empleo, después de un año, atravesando un momento difícil, decidí comenzar como consultora de belleza en una reconocida marca de Mary Kay. Fue un paso inesperado, pero necesario. Al mismo tiempo, me inscribí en el Diplomado de Innovación y Emprendimiento, y ahí fue cuando mi perspectiva comenzó a cambiar. Durante este proceso, conocí lo que era el marketing digital, algo que apenas empezaba a sonar en ese entonces. Y fue gracias a Punto México, iniciativa de gobierno federal de aquel entonces, ahora extinta, que pude entender que existían herramientas y estrategias para crear y desarrollar negocios desde lo administrativo y digital. Por primera vez, el emprendimiento dejó de parecer una idea abstracta y comenzó a verse como una posibilidad real y alcanzable. Fue un despertar que me mostró que existían otras formas de generar ingresos y, sobre todo, de construir mi propio camino. En ese mismo año, coincidí con un ex jefe en los juzgados civiles, mientras atendía un asunto legal que traía porque también estaba litigando de manera independiente, quien me invitó a trabajar en un refugio para mujeres en situación de violencia extrema. Fue mi primer contacto con temas de derechos humanos, perspectiva de género y violencia, lo cual marcó el inicio de mi camino hacia la reeducación y deconstrucción social. Para ese entonces, acababa de ocurrir la reforma constitucional de 2011, que dio un giro importante en la protección de los derechos humanos de nuestro país. Trabajar en el refugio fue un parteaguas en mi vida. Fue ahí donde comencé a sensibilizarme y a trabajar mi ego. Y vaya que me costó. Créeme, mi propósito no tenía que ver únicamente con situación económica. Aunque sí vengo de una colonia vulnerable en Ciudad Juárez, tampoco fue solo por necesidad,
sino porque había terminado una carrera universitaria que me había costado muchísimo. Y no hablo únicamente del esfuerzo económico, sino de todo lo que viví, sufrí y enfrenté para lograr concluirla. Ese trabajo me confrontó, me hizo ver realidades que hasta entonces no entendía ni visibilizaba, y me llevó a cuestionarme muchas cosas, tanto personales como profesionales. Fue el inicio de un proceso de transformación profunda, donde empecé a entender la importancia de las relaciones familiares, la violencia estructural y cómo nuestras creencias y patrones sociales nos moldean. Ahí comenzó mi camino de sensibilización, de trabajo interno, de construcción de un nuevo propósito, contribuir a un cambio en la vida de las personas y a la par seguir reconstruyéndome a mí misma. En 2014 comencé a trabajar en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres como asesora legal, pero solo estuve hasta diciembre de ese año. A pesar de que mi formación en Derecho y mi experiencia con temas de violencia me apasionaban, sentía que no eran suficientes para garantizarme un trabajo formal, estable y con prestaciones. Mi objetivo era trabajar en una maquila, porque lo consideraba una opción segura y estable, pero no lo lograba debido a los estereotipos que rodeaban a las y a los abogados. Por miedo a volver a quedarme sin empleo y con la necesidad de abrirme más posibilidades, en 2015 comencé a dar clases de administración, inglés, computación, lo cual realicé por 4 años. Sin embargo, entendí que necesitaba algo más formal que me asegurara oportunidades laborales. Fue así como tomé la decisión de iniciar mi segunda carrera en administración de empresas, donde comencé a tener contacto con bibliografía de desarrollo personal, emprendimiento, empoderamiento, superación personal, liderazgo, motivación, negocios, libertad financiera. Fue ahí cuando comencé a cambiar mi forma de ver el emprendimiento y las redes sociales. Adicionalmente, elegí esta opción porque creía que me daría un abanico más amplio de posibilidades y me permitiría no depender de un solo campo profesional. Pero la vida no es lineal y por la carga de trabajo y responsabilidades tuve que pausar mis estudios hasta 2017, cuando mi hijo tenía 5 meses de nacido, que retomé de lleno hasta concluirla. A lo largo del tiempo me fui transformando. Trabajé, fui mamá, esposa y estudiante. En 2020, en plena pandemia, volví a retarme. Decidí iniciar mi primera maestría. No porque no tuviera nada que hacer, al contrario, en ese entonces estudiaba el último año de la segunda carrera. Trabajaba por segunda ocasión en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres. Hacía prácticas profesionales, servicio social, emprendía con mi negocio de venta de bolsas artesanales y además era mamá de un pequeño de 3 años y cumplía con mis demás roles. Recuerdo que un maestro nos dijo: puedes convertir tu día de 24 horas en 28 si sabes administrar tu tiempo. Esa frase me marcó. Así organizaba mi vida. Mi hijo era mi prioridad y lo sigue siendo. Y durante las noches, cuando él dormía, me dedicaba a estudiar, a hacer tareas, limpiar, preparar todo para el día siguiente. Fueron años difíciles, pero aprendí a planear y poner orden en mis roles y prioridades. Todo este camino de profesionalización me ayudó a enfrentar mis miedos y entender que mi temor a quedarme sin trabajo estable había marcado muchas de mis decisiones. En 2023 inicié lo que consideraba mi trabajo soñado: un excelente sueldo, home office, prestaciones y además trabajaba en igualdad sustantiva de género en el lugar de trabajo. Era el empleo perfecto, el equilibrio exacto entre mis licenciaturas y mi maestría en Derecho Empresarial. Todo lo que había estudiado, por lo que me había preparado durante años, lo había logrado. Sin embargo, siendo consciente de que mi trabajo tenía un contrato que finalizaba en 2026, supe que tenía que planear a futuro. Me puse como objetivo que, llegado ese momento, mi negocio Alfa y Omega, Desarrollo Humano y Empresarial, ya estuviera bien posicionado. En agosto de 2023, tuve la oportunidad de aparecer en un public reportaje para la revista Ser Empresario. Este fue un gran paso
para dar a conocer mi proyecto. Pero la verdadera sorpresa llegó en noviembre, cuando junto a una amiga muy querida creamos el proyecto Emprende con Valor. Esta iniciativa nació con la finalidad de que mujeres emprendedoras tuvieran un espacio para exponer sus negocios y acceder a talleres y charlas inspiradoras. El evento fue un éxito, incluso el presidente municipal asistió a la inauguración y la revista Ser Empresario cubrió el evento. Sin darme cuenta, había comenzado a salir en entrevistas de televisión, en revistas y a tener mayor presencia en redes sociales. Todo esto me sacó, sin darme cuenta, por completo de mi zona de confort. Sin embargo, la vida te empuja. En marzo de este año, vi una publicación de Hazel Núñez sobre un brunch entre emprendedoras y me pregunté, ¿qué es eso? Investigué, la seguí y me inscribí a su reto de 21 días de Reels. Y en junio asistí a su bootcamp digital. Fue ahí donde se sembró la idea de solicitar mi liquidación y dedicarme de lleno a lo mío. Ese mismo fin de semana asistí a una certificación de Master Speaker por la International Coaching and Speaker Federation y confirmé que era momento de arriesgarme. Y ahí confirmé lo que debía hacer. El lunes siguiente pedí mi liquidación a consecuencia de diversas situaciones laborales por las cuales atravesaba y decidí dedicarme al 100% a mi negocio. No fue fácil, sin embargo, después de mucho analizar y poner por delante mi salud física y mental, lo realicé. Y sin un peso en el bolsillo, pero con el apoyo incondicional de mi esposo y el deseo de estar más presente para mi hijo, regresé al desempleo, pero también a las filas del emprendimiento. En agosto, Lenin Sánchez me invitó a su podcast y a pesar de todos mis miedos, acepté. Detrás de cámaras, Ricardo Anarama, productor de ese podcast, me dijo, tienes mucho que compartir, ¿por qué no haces tu propio podcast? Mi respuesta inmediata fue, no, eso no es para mí, pero la semilla quedó sembrada. Esa idea me retumbó tanto que un día le escribí a Ricardo y le dije, vamos a darle. Y aquí estamos, grabando este segundo episodio, enfrentándome a mis creencias limitantes, al miedo al rechazo, al fracaso y a la vergüenza. Recuerdo una frase que alguien me dijo en mi maestría de consultoría de imagen. Con todo y miedo, hazlo, porque ni el miedo ni la vergüenza te van a dar de comer. Y eso hago hoy. Estoy aquí porque quiero que sepas quién soy, porque las personas que están detrás de la pantalla necesitan conectar contigo, saber quién eres. Finalmente, decidí crear este podcast a consecuencia de todas estas experiencias y porque quiero compartir mi historia, inspirar y conectar contigo. Quiero que sepas que sí se puede, con todo y miedo, con todas las dudas y sin tener todo completo, porque si me hubiera esperado a tener todo perfecto, no lo hubiera empezado nunca. Aquí estoy, aprendiendo sobre la marcha y demostrando que con todo y miedo se puede avanzar. Hoy estoy aquí porque entendí que los miedos y la vergüenza no te dan de comer. Lo que sí lo hace es atreverte a tomar acción, salir al mundo y compartir lo que tienes para ofrecer. No necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Lo importante es empezar. Emprender es un viaje emocionante. Es enfrentarte al miedo, crecer y descubrir que eres más fuerte de lo que pudieras haber imaginado. Atrévete a dar el primer paso. Emprender implica un viaje lleno de retos y aprendizajes. Es un proceso tanto interno como externo. Ahora quiero profundizar en un tema que es común a todas las personas que deciden emprender. El miedo a emprender. Y aquí viene la gran pregunta. Si emprender es tan enriquecedor, ¿por qué nos da tanto miedo? La respuesta está en cómo nuestro cerebro reacciona al cambio y a la incertidumbre. Cuando emprendemos, nos estamos alejando de la seguridad y de la zona de confort, lo que activa nuestra reacción instintiva de miedo. Pero lo curioso es que muchas veces este miedo no es más que una construcción mental, una barrera psicológica que podemos aprender a superar. Primero, ¿por qué nos da miedo emprender?
Todos hemos escuchado historias de personas que intentaron emprender y no lo lograron. El miedo a fracasar nos hace dudar si nuestras ideas valen la pena o si seremos capaces de tener éxito. Este miedo es natural, ya que no queremos fallar, ni personal ni públicamente. Nos aterra equivocarnos. ¿Qué pasa si invierto mi tiempo, dinero y esfuerzo y no funciona? Según estadísticas, el 75% de los nuevos negocios cierran en los primeros 2 años, y eso naturalmente da miedo. El miedo al juicio de los demás. Muchas veces el miedo más grande proviene de lo que otras personas piensen o digan de nosotras o nosotros. Puede ser muy fácil caer en la trampa de lo que otros esperan de nosotras o de nosotros, de lo que creemos que el mundo espera de nuestro éxito. Ese miedo al qué dirán puede frenar nuestro impulso y hacernos dudar de nuestra capacidad para emprender. El miedo al rechazo y a las críticas nos preocupa lo que otras personas puedan pensar o decir. ¿Te ha pasado que quieres empezar algo, pero te detienes por miedo al juicio de los demás? ¿Qué pensarán los demás si no lo logro? Vivimos en un mundo donde exponernos nos hace vulnerables, especialmente en redes sociales. El miedo a la incertidumbre. El miedo a lo desconocido es parte de la naturaleza humana. Cuando nos lanzamos a emprender, no podemos prever todos los resultados ni saber exactamente cómo se desarrollará el camino. La incertidumbre sobre el futuro puede hacernos sentir inseguras o inseguros y atrapadas y atrapados en la indecisión. El miedo aparece cuando dejamos la zona de confort. El cerebro interpreta la incertidumbre y el cambio como un riesgo, y esto puede hacernos dudar. El cambio es incómodo. Aunque la rutina no nos haga felices, a veces preferimos lo seguro. ¿Y qué decir de las creencias limitantes y el síndrome del impostor? Este es un miedo interno muy profundo que se refiere a la creencia de que no somos lo suficientemente buenas o buenos, preparadas o preparados, o capacitadas o capacitados para llevar a cabo lo que nos proponemos. Nos hacemos preguntas como, ¿de verdad tengo todo lo que necesito? ¿Qué pasa si no soy capaz de hacerlo? Este tipo de pensamientos limitantes pueden ser paralizantes. Muchas veces nos decimos frases como, ¿quién soy yo para hacer esto? No soy lo suficientemente buena, no soy capaz, no estoy lista. ¿Y si fracaso? Estas creencias nos paralizan antes de siquiera intentarlo. El mayor error es no intentarlo por miedo a fracasar. El éxito es la suma de pequeños fracasos de los que aprendiste. El miedo es algo natural cuando estamos tomando decisiones importantes y desafiantes. Lo que marca la diferencia no es la ausencia de miedo, sino cómo lo enfrentamos. Aquí te comparto algunas herramientas y enfoques prácticos que puedes aplicar para superar ese miedo. Primero que nada, acepta el miedo. Lo primero que debemos hacer es reconocer que el miedo está presente y aceptarlo. No lo ignores ni lo minimices. Aceptar que el miedo es una parte natural del proceso nos ayuda a manejarlo mejor. El miedo no tiene por qué detenerte, solo necesitas entenderlo para no dejar que te controle. Cambia tu perspectiva. En lugar de ver el miedo como algo negativo, trata de reemplazarlo por una emoción positiva y crecimiento. Cada vez que sientas miedo, reconócelo como una señal de que estás a punto de salir de tu zona de confort, lo cual es necesario para tu crecimiento personal y profesional. Cambiar la percepción del miedo puede hacer que lo enfrentes con mayor valentía. Haz pequeños avances. El miedo a veces proviene de la idea de que todo debe hacerse de inmediato, de manera perfecta o sin errores. Pero la realidad es que emprender es un proceso de pasos pequeños, de tomar decisiones progresivas. En lugar de tratar de abarcarlo todo, divídelo en tareas manejables y da el primer paso. Atrévete a empezar, aunque no sea perfecto. No necesitas tener un plan perfecto para empezar. La clave es empezar, aprender y adaptarte. Recuerda, el camino se construye mientras avanzas. Como dice el dicho, el viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Redefine el fracaso. El miedo al fracaso es el que más nos frena, pero la verdad es que el fracaso no es el fin, es solo una parte del camino.
Aprender que los fracasos te permiten crecer y mejorar. No tener miedo a equivocarte te permitirá continuar aprendiendo y ajustando tu plan de manera constante. Conéctate con tu propósito. Siempre que sientas miedo, recuerda por qué comenzaste este viaje. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente te motiva? ¿Por qué quieres emprender? ¿Qué quiero lograr? Tener claro tu propósito te ayudará a mantenerte firme en los momentos de incertidumbre. Cuando el miedo aparezca, recuerda tu por qué. Conectar con tu propósito te dará claridad y dirección cuando el miedo te haga dudar. Tener un propósito fuerte puede ayudarte a enfrentar cualquier desafío. Divide tu idea en pequeños pasos. A veces el panorama general puede ser abrumador. Divide tu idea en tareas pequeñas y manejables. Cada pequeño avance te acercará a tus objetivos y el miedo disminuirá conforme avances. Y muy importante, rodéate de personas que te inspiren. El miedo disminuye cuando tienes personas que te apoyan, te motivan, que comparten tu visión y te alientan a seguir adelante. Busca mentoras o mentores, grupos o comunidades que te apoyen y te impulsen. El apoyo emocional y profesional es esencial para mantener la motivación y claridad de propósito. Te invito a que hagas un ejercicio de visualización. Tómate un momento para cerrar los ojos e imaginar cómo te sentirías si tu idea se hiciera realidad. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo te sentirías contigo misma o contigo mismo? La visualización puede ser una poderosa herramienta para superar el miedo y tomar acción. También escribe 3 pequeños pasos que puedas hacer hoy mismo para acercarte a tu objetivo. No importa qué tan pequeños sean, lo importante es empezar. Emprender no es solo un acto externo, es un viaje interno de autodescubrimiento y crecimiento. Es enfrentarte al miedo, creer en ti misma o en ti mismo y atreverte a dar el primer paso. Recuerda, el miedo siempre estará ahí, pero tú decides si lo usas como un freno o como un motor para avanzar. Recuerda, el miedo no te define, eres tú quien decide cómo manejarlo. Si alguna vez te sientes que el miedo te está deteniendo, recuerda, cada pequeño paso es progreso y lo que importa es haber dado ese primer paso sin importar cuán aterrador sea. En lo personal, lo que me ha ayudado mucho es recordar mi propósito. ¿Por qué hago esto? En mi caso, quiero empoderar a más personas, especialmente mujeres, para que encuentren su voz, su fuerza y su camino. Desde mi trayectoria como consultora legal, empresarial y de imagen, quiero que sepan que es posible crecer, liderar y emprender con autenticidad y confianza. Al final, emprender es un viaje que va más allá de los riesgos externos. Es un camino de autodescubrimiento, donde el miedo se convierte en un compañero de crecimiento. Atrévete a dar el primer paso y verás cómo poco a poco el miedo se transforma en una herramienta que te impulsa a alcanzar tus sueños. Una de las lecciones más transformadoras en el camino del emprendimiento es aprender a cambiar nuestra relación con el fracaso. El fracaso a menudo se ve como un final definitivo, como algo que nos detiene y nos marca. Pero quiero invitarte a replanteártelo. En lugar de verlo como una barrera infranqueable, deberíamos considerarlo como una lección valiosa, como una oportunidad para crecer y mejorar. Cuando enfrentamos fracasos, hay algo muy poderoso en nuestra capacidad de aprender de esos momentos. Cada error, cada tropiezo nos enseña algo nuevo, nos muestra un camino diferente o nos fortalece en nuestra determinación. El fracaso no es el fin, es una parte fundamental del proceso, es tu maestro. Como bien lo dijo Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, no he fallado, solo he encontrado 10,000 maneras en las que no funciona. Esta frase nos muestra que en el proceso de crear algo nuevo, cada intento fallido es un paso más cerca de la solución. Edison vio los fracasos no como un obstáculo, sino como oportunidades para encontrar el camino correcto. Y como mencioné al inicio de este episodio,
El miedo siempre ha sido una parte presente en mi propio camino. El miedo a no ser lo suficientemente buena, el miedo al fracaso y muchas veces el miedo a lo que los demás pensarían sobre mis decisiones o sobre mí misma. Estos miedos fueron especialmente intensos cuando comencé a emprender Alfa y Omega Desarrollo Humano y Empresarial y como consultora de imagen personal. En aquellos primeros momentos, la incertidumbre y la falta de un camino claro me aterraban. Pero como lo mencioné antes, el miedo no siempre tiene que ser algo malo. Cambiar nuestra relación con el fracaso fue uno de los mayores aprendizajes en mi proceso. Me di cuenta de que a veces los fracasos no solo son inevitables, sino que son necesarios. A través de mis propios tropiezos y aprendizajes, entendí que cada error, cada caída, me acercaba más a mi propósito y me fortalecía como persona y emprendedora. Otro ejemplo poderoso es J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, quien pasó por momentos de desesperación antes de alcanzar el éxito. 12 editoriales rechazaron su manuscrito. Imagina el impacto de tantas negativas, de tantas puertas cerradas, pero ella siguió intentándolo. Años después, Harry Potter se convirtió en un fenómeno mundial y Rowling es ahora una de las autoras más exitosas de todos los tiempos. El fracaso fue solo un escalón en su ascenso. Como ella misma dijo, lo que importa no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas. Y hablemos de Walt Disney, conocido por crear el imperio de Disney. Fue despedido de un periódico porque le dijeron que no tenía buena imaginación y no tenía buenas ideas. Si Disney hubiera aceptado ese juicio como la verdad absoluta sobre su capacidad, no habría creado los mundos mágicos que hoy conocemos y amamos. El fracaso de un día no define tu potencial para siempre. La perseverancia es el verdadero ingrediente del éxito. Y no podemos olvidar a Oprah Winfrey, quien experimentó una infancia difícil y pasó por muchas dificultades, incluso siendo despedida de su trabajo como reportera en la televisión por no ser lo suficientemente buena. Pero hoy, Oprah es una de las personas más influyentes y exitosas en la historia de la televisión y los medios. Lo que le permitió llegar ahí fue su capacidad de superar el fracaso y seguir adelante. Estos ejemplos son solo algunos de entre miles. Lo que tienen en común estas personas es que no dejaron que los fracasos las definieran. El fracaso no te detiene, solo te enseña lo que necesitas aprender para seguir adelante. Uno de los primeros fracasos que enfrenté fue el temor de no ser suficiente, de no estar lista para enfrentar los retos que el emprendimiento me traería. El simple hecho de iniciar mi propio proyecto fue aterrador. Recordando el caso de J.K. Rowling, por ejemplo, me vi reflejada en su historia, porque como ella, en aquellos primeros momentos sentí que mis ideas y mis esfuerzos fueron rechazados por algunos. Pero lo importante fue que no dejé que eso me definiera. Al igual que Rowling, mi perseverancia me llevó a seguir adelante. Recuerdo el rechazo inicial en algunas de mis primeras consultas o de vacantes que aplicaba. Pero esos momentos me sirvieron como lecciones valiosas. Me enseñaron que debía mejorar, qué pasos debía ajustar. La lección más grande fue darme cuenta de que el fracaso no es el fin. Al igual que Walt Disney y Thomas Alva Edison, cada fracaso fue solo un paso más hacia lo que finalmente se convertiría en un negocio sólido, que hoy tiene un propósito claro, que es empoderar a las personas a través de la consultoría empresarial, los derechos humanos y la imagen personal. El miedo a emprender, el miedo a fracasar, puede hacer que nos sintamos incapaces de seguir adelante. El miedo es natural, pero lo más importante no es la ausencia de miedo, sino cómo la gestionamos. Emprender es un salto al vacío, es enfrentarse a lo desconocido, pero también es una oportunidad para descubrir de qué estamos hechas o hechos. Hoy puedo decir con total certeza que emprender
es un viaje de autodescubrimiento. Al principio no tenía todas las respuestas, de hecho aún hoy no las tengo. Y es en esa incertidumbre donde he encontrado espacio para crecer. Como mencioné antes, el miedo a lo desconocido es algo natural, pero lo que he aprendido es que la confianza en el proceso es lo que me permite avanzar. Cuando emprendemos, muchas veces no tenemos todas las respuestas, no sabemos cómo será el resultado final, pero lo que sí sabemos es que esos pequeños pasos nos acercan a algo grande. Con cada pequeño paso que daba, confiando en mi propósito, mi negocio comenzó a formarse. La idea de Alfa y Omega no se construyó de un día para otro, lleva desde 2019. Hubo muchos momentos de dudas y miedos, pero esos momentos fueron los que me permitieron descubrir, fortalecer y pulir mi visión. Recuerdo el primer gran reto que enfrenté al definir la misión de mi negocio. ¿Estaba realmente ofreciendo algo que valiera la pena? ¿Mi visión era clara? Fue durante ese proceso de dudar, reflexionar y reevaluar que encontré mi verdadero propósito, que no era solo generar ingresos, sino brindar herramientas para que las personas puedan desarrollarse integralmente, respetando sus derechos humanos y aplicando la perspectiva de género. Uno de los grandes obstáculos al principio es la incertidumbre. Es ese espacio en blanco donde no sabemos qué sucederá y eso nos asusta, pero la clave es confiar en el proceso, como lo expresó Marie Forleo, autora y empresaria. No necesitas tener todo resuelto para empezar. El progreso se hace a medida que avanzas. El éxito no llega de inmediato. Es el camino lo que nos enseña y nos permite crecer. Piensa en todos esos emprendedores o emprendedoras que hoy admiras. Muchas de ellos o ellas comenzaron sin saber lo que estaban haciendo. Steve Jobs, cofundador de Apple, comenzó en su garage con pocos recursos y muchas dudas. Muchos no creían en su proyecto, pero él continuó porque sabía que su visión era válida y con el tiempo Apple se convirtió en un gigante empresarial que ha transformado nuestras vidas, en nuestra forma de vivir y trabajar. Ese tipo de visión es la que se tiene que cultivar a lo largo del progreso. Hoy, Apple es una de las empresas más valiosas del mundo. La clave está en dar el primer paso sin esperar a tener todo resuelto. Enfrentar la incertidumbre con valentía, en creer en tu proyecto aunque no veas el camino claro. Como dijo Seth Godin, el miedo es el enemigo de la acción, pero la acción es el remedio para el miedo. Cuanto más avanzamos, más confianza ganamos. El miedo al fracaso, el miedo a lo desconocido, el miedo a no ser suficiente son parte de nuestro proceso como emprendedoras o emprendedores. Todas y todos lo experimentamos en algún momento. Hoy quiero que reflexionemos sobre la importancia de dar ese primer paso, aunque el miedo esté presente. Como mencioné antes, el miedo es algo natural y no hay que ignorarlo ni eliminarlo. Al contrario, tenemos que aprender a convivir con él y usarlo a nuestro favor. El miedo nunca desaparece por completo, pero sí podemos usarlo como un motor que nos impulse a seguir adelante. Cada pequeño paso que demos es una victoria y a lo largo del camino iremos deshaciendo esas creencias limitantes, esas barreras internas que nos frenan. Hoy quiero que pienses en los miedos que te han frenado. ¿Qué es eso que te ha detenido? ¿El miedo al fracaso? ¿El miedo a lo que otros piensen de ti? Lo importante no es si sientes miedo, sino cómo decides actuar a pesar de él. A lo largo de este episodio hemos hablado sobre cómo el fracaso no es el fin, sino solo una parte natural del camino. El miedo al fracaso no te define. Lo que te define es tu capacidad para enfrentarlo, aprender de él y seguir adelante. Lo que quiero que te lleves de este episodio es que el fracaso no es el final. Como le dijeron personas exitosas como Oprah Winfrey o Walt Disney, el fracaso es solo un escalón más en el camino hacia el éxito. No tengas miedo a fallar. Lo importante es aprender y seguir avanzando. Te invito a que hoy des ese primer paso, no importa lo pequeño que sea.
Puede ser tan simple como escribir tu idea, hablar con alguien que admires o incluso, y muy importante, creer en ti misma o en ti mismo. Lo importante es empezar. El primer paso puede ser el más aterrador, pero también el más significativo. Desde mi propia experiencia, te puedo asegurar que si yo pude dar ese primer paso muchas veces, tú también puedes hacerlo. El miedo solo te muestra que estás a punto de hacer algo importante y esa es una señal de que estás en el camino correcto. A veces el primer paso es el más difícil, pero es el que te abre la puerta hacia un mundo lleno de oportunidades. Recuerda, no necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. El camino del emprendimiento es largo y desafiante, pero lo más importante es que confíes en ti misma o en ti mismo y en tu capacidad de adaptarte y aprender a medida que avanzas. Como dijo Nelson Mandela, no siempre gano, pero nunca pierdo. O aprendo o gano. Eso es lo que realmente importa. Gracias por acompañarme en este episodio tan personal. Me encantaría saber qué es lo que más te ha frenado para emprender. Cuéntamelo en nuestras redes sociales. Me gustaría leerte y conectar contigo. Recuerda que cada martes hay un nuevo episodio de E en YouTube y Spotify. Suscríbete y acompáñame en esta aventura. Nos escuchamos la próxima semana con más herramientas, reflexiones e historias para impulsar tu emprendimiento y tu vida. Y por último, atrévete a dar el primer paso, que el camino lo construirás tú. Sígueme en mis redes, en Instagram, Facebook, TikTok como Marisa Beltrán Imagen y no olvides de suscribirte a YouTube y Spotify para que no te pierdas nuestros episodios. Gracias, nos vemos la próxima. Acompáñame a explorar juntas y juntos los retos y triunfos del emprendimiento, liderazgo y empoderamiento personal y profesional. Aquí encontrarás herramientas, inspiración y guía para transformar tu vida de forma integral. Soy Marisa Beltrán, esto es E, Empoderarte y Emprender. El poder de ser tú.